Habíamos quedado que como recorríamos esta resistencia, la recorremos hacia la izquierda, pero la corriente va hacia la derecha, el voltaje en esa resistencia es positivo. Mientras que para esta otra resistencia, nosotros vamos hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, y la corriente también va hacia la derecha, van en el mismo sentido, por lo tanto, el voltaje es negativo. Para la segunda malla, ya identificamos cómo va la corriente. La corriente va por acá y esta corriente va hacia la izquierda. ¿Ok? Vamos a recorrerla en sentido contrario. Es decir, vamos a recorrer en este sentido. Por lo tanto, voltaje en la resistencia 1. Nosotros vamos hacia la izquierda, la corriente va hacia la derecha, por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1 es positivo. Voltaje en la fuente. Nosotros, recuerden que la fuente es al contrario. Nosotros vamos hacia la izquierda, negativo. La corriente va hacia la derecha, por lo tanto, el voltaje en la fuente es negativo. Y esto tiene que ser 0. ¿Ok? Y entonces tenemos ecuaciones que nos dieron de la primera regla de Kirchhoff y ecuaciones que nos dan de la segunda regla de Kirchhoff. ¿Listo? Ya desen cuenta que en un ejemplo, digamos que relativamente sencillo como este, donde solamente hay dos mallas, vamos a tener 4 ecuaciones. ¿Ok? Y lo primero que vemos es que las primeras ecuaciones son corrientes. Desen cuenta que estas ecuaciones tienen corrientes, mientras que estas otras ecuaciones lo que tienen son voltajes. ¿Ok? Para poderlas solucionar, necesariamente vamos a tener que convertir todo o a corrientes o todo a voltajes. ¿Ok? Por ser más simple, por ser más simple, es mejor convertir todo a corrientes. ¿Ok? Es más fácil convertir los voltajes, convertirlos en términos de corriente. ¿Por qué? Porque para ese caso vamos a aplicar la ley de Ohm. Recordamos que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que esta primera ecuación que estamos diciendo, el voltaje en la resistencia 2 menos el voltaje en la resistencia 1 es igual a 0. Voy a aplicar entonces ley de Ohm para convertir estos voltajes en términos de corrientes. ¿Listo? Entonces, en la resistencia 2, recordemos que esta es la resistencia 2. ¿Qué corriente está pasando? Está pasando la corriente I3. Entonces, esto sería I3 multiplicado por el valor que tenga la resistencia 2, que todavía no le hemos colocado valores a eso. ¿Ok? Menos el voltaje en la resistencia 1. Aquí, ¿qué corriente está pasando por aquí? Está pasando la corriente I2. O sea que sería la corriente I2 multiplicado por la resistencia. ¿Qué resistencia? Pues la resistencia 1 que vamos a tener ahí. Y eso es igual a 0. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Para la segunda malla, la fórmula, la ecuación que nos quedó fue esta. Entonces, para la segunda malla, nos queda que B1 menos la fuente van a ser iguales a 0. Entonces, voltaje 1, volvemos a aplicar la regla, la ley de Ohm. Entonces, ¿qué corriente pasa por B1? El B1 pasa, no la identificamos aquí, ¿cierto? Esta corriente aquí, de acuerdo a nuestro dibujo, la que está pasando por aquí es I2, ¿cierto? O sea que esto es I2.
y esta de acá era I1. ¿Ok? Entonces, decimos que el voltaje es igual a la corriente, que sería I2 multiplicado por el valor de la resistencia 1, menos, lo tendríamos que hacer en la fuente, pero recuerden que la ley de Ohm aplica es para resistencias, no para fuentes. Por lo tanto, a esto no lo puedo convertir en términos de resistencias. ¿Por qué? Pues porque esto no es una resistencia, es una fuente. ¿Ok? Entonces, de esta forma es que vamos a convertir todas las ecuaciones en términos de corrientes. ¿Ok? Ahora sí, esta ecuación que teníamos acá, la tenemos en términos de corrientes. Esta ecuación que tenemos aquí, la hemos convertido también en términos de corriente. Ahora, les decía que vamos a procurar numerar la malla que tiene la fuente, vamos a dejarla de último. ¿Por qué la vamos a dejar de último? Porque siempre nos va a ocurrir cosas como esta. Siempre me va a quedar de esta forma, donde la fuente va a quedar con un signo negativo, ¿ok? Por la forma en que la vamos a recorrer, pues me va a quedar que la fuente queda con un signo negativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? Pues sencillamente esta fuente la pasamos al otro lado de la ecuación para que nos quede positiva, de tal forma que el lado izquierdo de la ecuación solamente va a contener corrientes, ¿ok? Y el lado derecho tendríamos solamente números, ¿ok? O sea que esta ecuación siempre la vamos a, o la terminaremos escribiendo como el valor de la corriente por la resistencia igual al valor de la fuente, ¿ok? Única y exclusivamente esta ecuación. De tal forma entonces que ahora sí vamos a tener una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones y cuatro ecuaciones. ¿Ok? Este es el planteamiento físico de las reglas de Kirchhoff. ¿Ok? Hasta ahí es el planteamiento físico. Cómo se comporta la corriente, cómo se comporta el voltaje, la conversión toda por la ley de Ohm, ¿sí? Y lo que sigue en adelante ya es netamente matemático, ¿ok? Y es solucionar un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones que vamos a tener una, dos, tres y cuatro ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Pues las incógnitas que vamos a tener son las corrientes, ¿ok? Entonces, ¿cuántas corrientes tuvimos? Tuvimos corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Aquí vuelve a ser 2, 3 y 1 son las mismas. Aquí 3 y 2 siguen siendo las mismas de acá. Y aquí también corriente 2 siguen siendo las mismas iniciales. Significa que tenemos tres incógnitas que van a ser nuestras corrientes y la idea es solucionar ese sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces vamos a proponer ya un problema donde le vamos a empezar a dar valores a esto para poder aplicar las reglas de Kirchhoff. Lógicamente, este primer problema va a ser simple, así como este que tenemos aquí, que es solamente de dos mallas, para poder entender cómo es que lo vamos a realizar. En los ejercicios que nosotros teníamos, los primeros que nosotros hicimos para solucionar circuitos, que lo hacíamos con resistencias equivalentes, la dificultad del ejercicio o el ejercicio se hacía más largo sencillamente por la cantidad de resistencias que teníamos, ¿cierto? Aquí no. Aquí realmente yo puedo llenar esto de resistencias y eso no lo va a hacer más complejo, ¿ok? Lo que lo hace más complejo es la cantidad de corrientes que haya. Entre más corrientes haya, pues el circuito va a ser más complejo de solucionar, ¿ok? Entonces, por eso empezamos con un primer circuito que solamente va a tener dos mallas.
Profe, Dime. pregunta, entonces también tendríamos que llenar una tabla, pero solamente con corriente. Igual que en resistencias equivalentes, ustedes la solución me la muestran es en la tabla final. ¿Ok? Para este caso, a cada uno de ustedes le voy a enviar un circuito. De pronto el circuito tiene la misma forma, pero cada uno va a tener sus valores de resistencia. Cada estudiante tiene un valores de resistencia totalmente distintos al otro. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener nuestra fuente. Esta la vamos a llamar resistencia 1. Esta la resistencia 2. Por aquí la resistencia 3. Por aquí la resistencia 4. Y por aquí la resistencia 5. ¿Ok? Pues les decía, vamos a darle valores, pero los valores los voy a colocar por aquí para que no llenar tanto el dibujo de valores. Entonces, resistencia 1, la resistencia 2, la 3, la 4. Bueno, voy a correr un poquitico esto para de una vez utilizar este espacio y que nos quede para llenar la tabla. Resistencia 1, resistencia 2, la 3, la 4. ¿Cuántas hice ahí? 5. Digamos que la resistencia 1 es de 2 ohmios, la resistencia 2 es de 4 ohmios, la resistencia 3 es de 3 ohmios, esta es de 6 y la resistencia 5 es de 5 ohmios. ¿Listo? Y nuestra fuente, esto sí lo voy a colocar aquí, digamos que es de 8 voltios. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es identificar cómo va a circular la corriente. ¿Listo? Aquí no voy a pintar tantas puntas de flecha, porque lo que me interesa es cómo llega la corriente a cada resistencia. Entonces, la corriente sale de acá. ¿Cierto? En esta resistencia, pues va a pasar por acá. En este punto, entonces se va a separar la corriente. Una parte va a venir por este lado y la otra parte va a subir por acá. O sea que va a llegar a esta de acá. ¿Ok? La resistencia que pasa por aquí, pues vuelve a pasar por acá. La corriente, perdón. Vuelve a pasar por acá. ¿Cierto? Después de que pasa esta corriente, después de que pasa por esta resistencia, llega a este nodo acá. Y la que viene por arriba baja por acá, ¿cierto? Así que se vuelven a encontrar en este nodo de acá para pasar por esta resistencia que tenemos aquí. ¿Ok? Cuando pasa por la resistencia, pues vuelve a pasar por la fuente. ¿Quedó claro cómo se identificó el sentido de la corriente hasta ahí? Siempre va desde Señor. el polo más largo. No te escuché, Valentina, ¿qué qué? Siempre va desde el polo más largo. Siempre la salida es del polo más largo. Ok. Francisco, ¿ibas a decir algo? No, nada, que sí, señor, que sí. Ah, perfecto. Listo. Como esta es la corriente, la primer corriente, entonces a esta le vamos a llamar la corriente 1. O sea que esto es I1, que es precisamente la misma que está pasando por aquí. Otra vez, esto es I1. Cuando llega a este punto, entonces es donde se separa. Y vamos a decir que esta va a ser la corriente I2 por acá
y la que sube es la corriente I3, que va a ser exactamente la misma que está por aquí, ¿cierto? O sea que esto también vuelve a ser I3. Por aquí está llegando, a este nodo está llegando I3, y esta que está llegando aquí es la misma I2. Ellas dos se vuelven a unir para volver a formar la misma corriente original, por lo tanto esto de acá es I1, y esto de acá vuelve a ser I1. ¿Sí quedó claro cómo identificamos esas corrientes? ¿O alguna duda? No. Fácil, ¿cierto? Listo. Ahora voy a hacer el dibujo de las mallas aquí por separado para poder identificar cómo es que vamos a sumar o a restar o a recorrerlas. Entonces, recordamos, voy a dejar de último donde está la fuente, así que primero empiezo con esta. Esta va a ser la malla 1 y esta va a ser la malla 2. ¿Listo? Entonces, empezamos con la malla 1. Tendríamos, en la malla 1 tenemos esta resistencia de aquí abajo. Y arriba tenemos dos resistencias. Esta resistencia de aquí es la resistencia 2. Esta resistencia es esta de acá, que es la resistencia 3. Y esta resistencia es esta de acá, que es la resistencia 4. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Decíamos que en esta resistencia está circulando I2, la corriente 2. Por esta resistencia está pasando la corriente I3, o mejor, por estas dos resistencias está pasando la corriente I3. ¿Sí quedó claro ahí? Sí. Por la malla 2, es decir, la de aquí abajo. Vamos a tener nuestra fuente. Tenemos una resistencia por acá, que es esta de acá. Tenemos esta resistencia de aquí arriba, que es esta. Y tenemos esta otra resistencia, que es la que está por este lado. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos la fuente. Aquí tenemos resistencia 1. Esta de acá es la resistencia 2. Y esta de acá es la resistencia 5. Mostramos aquí las corrientes. Entonces por aquí está pasando I1. Bueno, lo voy a colocar por fuera. I1. Por aquí está pasando la corriente. La corriente que va por aquí es I1 también. Esta corriente que está pasando por aquí es I2. Y esta corriente que está pasando por aquí, por la resistencia 5, vuelve a ser I1. ¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar a plantear las reglas de Kirchhoff. Primera regla, la de nodos, ¿no? Entonces recordamos que el primer nodo que nos encontramos es este de acá. Está entrando la corriente 1, viene por aquí, así que la entrada es corriente 1. Y sale, está saliendo corriente 2. Y también está saliendo la que va por aquí arriba, que sería corriente 3. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. En este otro punto de acá, en este otro nodo, entonces entra I3, también entra I2 y está saliendo I1. Y ahí tenemos ecuaciones de la primera regla. Ahora vamos con ecuaciones de la segunda regla. Para poderlo hacer, pues vamos a recorrer la malla, ¿no? Voy a colocar este I3 por aquí arriba para que no me interfiera. Entonces, habíamos dicho que empezar en una de las esquinas.
Entonces voy a empezar en esta esquina la flecha. Y vamos a recorrer la malla en este sentido. Significa que cuando voy por estas dos resistencias, vamos hacia la izquierda y aquí también voy hacia la izquierda. Pero cuando paso por esta resistencia voy hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos plantear. Aquí, hacia la izquierda y corriente hacia la derecha, por lo tanto, el voltaje en la resistencia 4 es positiva. Aquí, yo voy hacia la izquierda, vamos hacia la izquierda y la corriente va hacia la derecha, por lo tanto, voltaje en la resistencia 3 también es positiva. Y por esta, nosotros vamos hacia la derecha, la corriente también hacia la derecha, por lo tanto es negativa. Voltaje en la resistencia 2, ¿no? Y esto me tiene que dar 0. Y hacemos lo mismo con la segunda resistencia. Entonces, recuerden, siempre vamos a empezar es en la fuente, ¿no? Entonces, vamos a ir en este sentido. Aquí, vamos hacia arriba. Aquí, voy hacia la izquierda. Aquí, voy hacia abajo. Y aquí, estamos hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso tendríamos, si empiezo aquí, entonces, hacia arriba y corriente hacia abajo positiva, voltaje en 5. Izquierda, corriente a la derecha positiva, voltaje en resistencia 2. Aquí, hacia abajo y corriente hacia arriba positiva, voltaje en la resistencia 1. Y en la fuente, nosotros vamos hacia la derecha, la corriente hacia la izquierda, aquí cambia el signo, y este sí es la fuente, y esto vale 0. ¿Ok? El siguiente paso es colocar todo en términos de corrientes. Es decir, vamos a aplicar la ley de Ohm. Siempre vamos a colocar nuestras corrientes, o mejor, vamos a colocar paso a paso todas las ecuaciones que nos van quedando. ¿Listo? Entonces, esta ecuación ya está en términos de corriente, no tengo por qué hacerle nada. Vamos a escribirla. I1 es igual a I2 más I3. Esta ya también está igual. I3 más I2 igual a I1. Ahora sí empezamos con esta. Recuerden, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, en la resistencia 4 es esta de acá, ¿cierto? ¿Qué resistencia está, perdón, qué corriente está pasando por ahí? Está pasando I3. I3 está pasando por esta resistencia, ¿cierto? Entonces, voy a escribirlo aquí. Voltaje es igual a I multiplicado por R. Entonces, corriente 3 multiplicado por la resistencia 4. ¿Cuánto vale la resistencia 4? Vale 6. ¿Ok? Entonces, nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Este B4 se escribiría como I3 por 6. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Ok. Solamente que por orden lo voy a escribir al contrario. Primero escribo el número y luego la corriente. ¿Ok? Ahora voy con B3 más. ¿Qué corriente está pasando por B3? Por la resistencia 3. Vuelve a pasar I3. Entonces vuelve a ser I3 por el valor de la resistencia 3, que es de 3 ohmios. ¿Listo? Menos. Ahora lo que está pasando por la resistencia 2. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 2? I2. Multiplicado por el valor de la resistencia 2.
que es de 4 ohmios. Y eso me tiene que dar 0. ¿Listo? Y me queda esta última ecuación. B5. Recuerden que eso viene de acá, ¿no? Entonces, ¿qué corriente está pasando? I1 por R5. R5 vale 5, o sea que esto sería 5 y 1. Más lo que está pasando por 2, que es corriente 2 y 2 por la resistencia 2, que es de 4 ohmios. Más lo que está pasando por resistencia 1, que es I1, por el valor de la resistencia 1, que es de 2. Menos, ya habíamos dicho que para evitarnos este menos aquí, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Si aquí está negativo, pasaría a positivo. Valor de la fuente, ¿de cuánto es la fuente? De 8 voltios. O sea que esto es igual a 8 voltios. ¿Quedaron claras las ecuaciones o alguna incógnita hasta ahí? Aquí entonces nos quedaron un sistema de 4 ecuaciones que tiene 3 incógnitas que son I1, I2 e I3. ¿Ok? Tenemos esas 3 incógnitas y tenemos 4 ecuaciones. Cuando tengamos más ecuaciones que incógnitas, lo que nos va a pasar es que una de esas ecuaciones se va a eliminar. Ella solita se elimina. ¿Listo? Entonces con eso no vamos a tener problema. Pero siempre voy a necesitar por lo menos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Ok? Tengo 3 incógnitas, necesitaría por lo menos 3 ecuaciones. Aquí me quedaron 4, no hay ningún problema. Vuelvo y repito, como esto es un sistema de ecuaciones lineales, el método que ustedes sepan aplicar es perfectamente válido. Puede ser un sistema de eliminación, de sustitución, una regla de Kramer, el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Bueno, esos son métodos que se ven digamos que en matemáticas un poco más avanzadas, pero cualquiera de esos métodos ustedes pueden utilizar. Para explicarlo, yo utilizo el método de sustitución, ¿ok? Para explicarlo, ¿por qué? Porque me resulta más sencillo de explicar. Pero en el modelo matemático que yo utilizo para calificar, yo utilizo ese método de Gauss-Jordan, por ejemplo. Entonces, para mí es más fácil explicarlo por acá, pero resolverlo por el otro lado, ¿ok? Entonces, para aplicar el método de sustitución, que es el que les digo que voy a utilizar, lo que vamos a empezar es a sustituir las ecuaciones que están despejadas. Es decir, estas ecuaciones donde tenemos una de las corrientes despejadas, la vamos a empezar a reemplazar en las otras ecuaciones. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que la voy a marcar es la que voy a empezar a sustituir en las otras. Es decir, donde esté I1, lo reemplazo por I2 más I3. Eso es lo que voy a hacer. Profe, una pregunta. Dime. En caso, por ejemplo, ahí en el V2, pues abajo, en donde es menos 4, pero, o sí, menos 4 y 2, y el de abajo que también es menos 4 y 2, no se podrían igual, pues, sí, igualar, sustituir ahí. Sí, por eso yo estoy diciendo, el método que ustedes quieran utilizar es totalmente válido. Tú estás hablando de un método de eliminación. Puede aplicarse un método de eliminación, efectivamente, para hacer algo como eso, ¿sí? Pues, vuelvo y repito, es un método, sencillamente. Si tú lo puedes hacer así y lo ves fácil de hacerlo, pues lo puedes hacer. El asunto es que no te vayas a enredar después, ¿sí? Con el procedimiento. Por ahora, vuelvo y repito, yo lo que voy a hacer es el método de sustitución y entonces voy a coger la primera ecuación para empezar a sustituir en las otras. Quiere decir que donde haya I1, lo voy a reemplazar por I2 más I3. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces,
En esta ecuación aparece I1, por lo tanto, ojo, a cada sistema, dense en cuenta que aquí yo formé un paquete, ¿cierto? Un paquete de ecuaciones, y aquí volví a formar otro paquete de ecuaciones, ¿ok? A cada paquete de esas ecuaciones lo vamos a llamar una iteración, ¿ok? Entonces esta es la primera iteración y esta es la segunda iteración, ¿ok? Voy a pasar entonces a la tercera iteración. En la siguiente iteración, esta que yo marqué, ya no la voy a volver a escribir. O sea, desaparece. Y entonces escribo esta. Me quedaría I3 más I2 iguales a I1, ¿cierto? Igual a I1. Pero como me dice que I1 es igual a I2 más I3, pues escribo eso. I2 más I3. ¿Sí estamos? Y como aquí aparecen I2 y aquí también está I2, aquí está I3 y aquí también está I3, la idea es que agrupemos esas corrientes. Entonces, esta corriente que está positiva pasaría al otro lado, negativa, ¿cierto? Y se cancelarían. I3 menos I3 se cancelarían, o sea que esta se cancela con esta. Y lo mismo nos va a ocurrir con esta I2. Esta I2 que aquí está positiva va a venir a este lado y se cancelarían, por lo tanto, se cancelaron. ¿Qué pasó con esa ecuación? Se eliminó completamente. ¿Ok? Así que esta ecuación ya se nos eliminó. Vuelvo y repito, cuando tengamos más ecuaciones que incógnitas, nos va a ocurrir siempre eso, que una de las ecuaciones se nos va a eliminar de esta forma. ¿Ok? Ya hicimos esta de acá. Ahora reemplazo aquí. Resulta que aquí no hay I1. Entonces, no tengo nada que reemplazar. Pero, ya se dan cuenta que aquí aparece 6 veces I3 y aquí otras veces 3 veces I3. Esto lo puedo agrupar. ¿Por qué? Porque tienen la misma corriente. 6 I3 más 3 I3 me darían 9 I3. ¿Ok? Menos 4 y 2. Y esto igual a 0. En esta última sí tengo I1. Y dense en cuenta que aparece 2 veces I1. Entonces tendría que reemplazar 2 veces. Aquí tendríamos 5 y 1. ¿Pero quién es I1? I1 es I2 más I3. Entonces lo escribimos así. I2 más I3. Más 4 y 2. Menos, más 2 veces y 1 otra vez. Y otra vez, I1 equivale a I2 más I3. Entonces, I2 más I3. Definitivamente no pude conservar la tabla, me va a tocar borrar estos valores aquí. Ustedes después me acuerdan cuánto valía cada una de esas resistencias. ¿Ok? Y esto es igual a 8. Igual a 8 que teníamos acá. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer con ella es multiplicar ese 5 por cada uno. O sea, 5. Se va a cerrar en cualquier momento. Daría, ¿perdón? Que se va a cerrar en cualquier momento. Uy, sí. Voy a hacerlo rápidamente. 5 por I2 me quedaría 5 I2 más 5 por I3 sería 5 I3 más 4 I2. Aquí también multiplico más 2 I2 más 2 I3 igual a 8. ¿Ok? Y reunimos